buenas tardes. Comenzamos esta segunda edición de el podcast que estoy comenzando a ensayar desde mi propio estudio en el Club de Ideas. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy economista y a cada semana y posteriormente con más frecuencia estaré haciendo comentarios semanales sobre temas relacionados a la economía, la política y la sociedad. Hoy quisiera hablar sobre la tiranía del mérito, del vale lo que cuesta, del se merece, o él es el culpable por ser el perdedor, o él se merece ser el ganador, que lo llaman la tiranía del mérito, y me he inspirado en el libro de Michael Sandel, que lo titula ¿Qué ha sido del bien común? Michael Sandel, profesor de filosofía en universidades norteamericanas. Acá tienen el libro, ¿no? Lo podemos ver ahí. Perfecto. Y también me he inspirado sobre la economía de la gracia alrededor de esta discusión o de este conflicto de dialéctico de intereses que se dio en los últimos días alrededor de la reforma educativa en el Paraguay. Por un lado, los dogmáticos, vamos a llamarlos así, conservadores, militantes, opositores a la militancia también LGBT, que era la causa de ellos, y por otro lado, los militantes de determinadas minorías, de derechos de determinadas minorías que se autodenominaban así, que también planteaban y lograron que los legisladores votasen en contra de una ayuda económica de la Unión Europea para mejorar la calidad de la educación en Paraguay. Y no sabemos si era cierto o mentira. Yo personalmente no leí, por eso no voy a tomar ninguna posición alrededor de si en dicha reforma estaba realmente material destinado a lo que le llaman la ideología de género. Yo simplemente quiero hablar sobre cuáles son los fundamentos morales subyacentes y los principios filosóficos, si se puede decir así, subyacentes a esta discusión. He leído también para inspirarme a Philip Yancey sobre un libro que él ha escrito, Maravillosa Gracia. Acá tienen el libro. Esto lo leí en portugués. Entonces, la tiranía del mérito de Michael Sandel y la maravillosa gracia, Amazing Grace, de Philip Yancey, que fue editor de la revista Selecciones en su edición inglesa en Estados Unidos, un escritor muy interesante, muy profundo, en un análisis contundente e instigante sobre la gracia desde la perspectiva divina. Estamos en época de Black Friday, escribí yo aquí en mi ayuda a memoria, y estamos en épocas también de épicas morales. Entonces, épocas de Black Friday y épicas morales, y la discusión sobre la reforma educativa me trae a una exposición que no va a ser magistral, sino que al relato de una historia. Quiero pedirles que me escuchen alrededor de una historia. Quiero contarles una historia. Tengo una historia que contar que tiene comienzo, medio y fin, que la contaré en breve. Está acá en el libro de Yancey. Y esa historia tiene que ver con los principios o las raíces morales que realmente hacen fuerte a una nación como colectivo cultural que comparten tradiciones, idiomas, creencias, etcétera, y que es en este caso el Paraguay, los Estados Unidos, el Brasil, etcétera, pero hoy estamos con relación al Paraguay. ¿Y cuáles son las narrativas en forma o en términos de promesa que hemos tenido los paraguayos desde nuestra independencia? Y bueno, de 1811 a 1840, la narrativa o el relato, las épicas, giraban alrededor de la independencia nacional. El doctor José Gaspar Rodríguez de Francia nos llevó hacia una épica de soberanía nacional, de independencia. De 1840 a 1864, la modernización de la mano de Carlos Antonio López, sobre todo en la década de los años 50 en el siglo XIX.
Luego la inmolación de la patria a la cual nos llevó el mariscal López, de vencer o morir, muero con y o por mi patria, no se sabe bien qué dijo. Comienza en 1864 y termina en 1870. El Holocausto paraguayo, similar al Holocausto nazi, pero pocas veces conocido y mal relatado por los paraguayos al mundo todo. Creo que debemos mejorar. Entre 1870 y 1904 hemos vivido un caos tutelado por Argentina por un lado y por Brasil por otro lado. Pero era un caos este país. Violentamente cambiaban los gobernantes. Entre 1904, que toma el poder el Partido Liberal, a 1936, tuvimos libertad económica, Estado relativamente mínimo, relativa también honestidad en el manejo de la cosa pública alrededor de Eligio Ayala, sobre todo una figura descollante como gobernante, centrado en principios. La liberación integral del pueblo paraguayo era un poco el eslogan de los febreristas. Comienza su épica en 1936, las 8 horas laborales, también la Facultad de Odontología, de Economía, un mejoramiento, una reforma educativa, tanto desde las bases primarias hasta la educación superior. Termina muy rápido, porque en 1937 aproximadamente viene Paiva, las élites económicas, académicas y políticas le hacen la cama al coronel Franco, amado por los soldados, que parece que no tuvieron muchos beneficios posterior en la época o en los meses posteriores a la culminación de la guerra en 1935 y se sublevan el 17 de febrero de 1936. Luego viene la revolución en 1947, la guerra civil, donde los paraguayos de manera fratricida nos matamos, nos herimos en nuestras almas. Y una generación, probablemente la mejor formada, voy a traer un poco más el micrófono, me han corregido eso en la semana pasada, la generación mejor formada del Paraguay se va a Buenos Aires, huye del Paraguay y vuelven ya después muchos como empresarios schumpeterianos, innovadores, febreristas, liberales e incluso colorados que habían sido expulsados por sus propios correligionarios. Y sobre todo en 1954 también son expulsados los colorados, más o menos a fines del 50. 54 comienza la paz y el progreso, la dictadura del general Stroessner termina en 1989 y el relato nuevo fue la democracia, entre comillas, o democradura, como le quieran llamar, con libre mercado y neoliberalismo, que yo le llamo capitalismo de secuaces, crony capitalism, con puerta giratoria, donde la gente el que estaba en el Palacio de López también se sentaba en el directorio de las empresas, como siempre fue en Paraguay, desde Bernardino Caballero, la industrial paraguaya y el Palacio de López no se sabía dónde estaban las fronteras. Pero independientemente de eso, sigamos. Luego viene el neoliberalismo, desde 1989 hasta el 2004, y en el 2004 Nicanor Duarte Frutos Colorado cambia un poco el relato y nos lleva hacia la estabilidad macroeconómica hasta el 2008 más o menos. Continúa el mismo ministro de Hacienda, Nicanor Duarte Frutos lo nombra el mismo ministro que tenía el gobierno anterior, Dionisio Borda. Se mantiene un manejo con superávit fiscal hasta el 2013 aproximadamente. El gobierno de Lugo del 2008 al 12, salud y combate a la pobreza baja. No olvidemos que teníamos 50% de pobreza en el 2004 y baja a niveles menores al 30%, cercano al 22, 23%, más de la mitad baja con el gobierno de Lugo. Y luego entra la selección nacional del empresario Horacio Cartes desde 2013 hasta el 2018. Y luego el relato de las obras públicas, hice más que Stroessner, del hijo del secretario privado del expresidente Stroessner, el señor Mario Abdo,
obras públicas a toda máquina, como dicen, desde el 2018 hasta el 2022 y hoy comenzamos un periodo de incertidumbre. Cualquiera puede ganar incluso en un rebote frente al arco. El voto en el 2023 será volátil y altamente desafecto. Cualquiera puede ganar, dice un amigo, Hugo Duarte, politólogo colorado y amigo, que me dice siempre, mira, Víctor, en el 2023 cualquiera puede ganar. Puede haber un rebote frente al arco, puede haber una declaración significativa, puede haber congelamiento de bienes, puede haber extradiciones o puede no haber, nadie sabe. Este es un periodo de alta volatilidad con las redes sociales, en donde los políticos deben escuchar a la ciudadanía, no como antes donde el político hablaba y la ciudadanía escuchaba. El emisor, el político, el receptor, sin editorializar mucho sobre lo que decía el emisor, que era el político. Hoy las redes hablan, la ciudadanía habla, bien o mal, no importa eso. Y los políticos son apenas curadores del ruido que se hace a su alrededor. Vamos a Pope, o en conclusión, ellos están aprendiendo de a poco lo que es el escenario invertido. Ellos deben saber escuchar y los otros deben saber hablar también. La voz. Hay un libro, que no recuerdo ahora el nombre, Hirschman, Albert Otto Hirschman, que habla de voces, lealtad y ya no recuerdo el título, Voices, Loyalty and Crisis, ya no recuerdo, que habla sobre el declinio en las sociedades autoritarias y cómo la gente reacciona cuando institucionalmente hay un deterioro, valga la redundancia, en una institución determinada, en una familia, en un partido, en un gobierno o en una empresa. Bueno, entonces estamos en la incertidumbre y dentro de esta incertidumbre la narrativa o las promesas cargan con el peso moral de nuestro pasado sobre nuestro presente. Los paraguayos estamos discutiendo sobre moral. No estamos discutiendo mucho sobre los hambrientos, ni sobre la pobreza, ni sobre el desempleo, ni sobre la informalidad, ni sobre el déficit infraestructural, ni sobre el 14% nomás de hogares que tienen saneamiento, ni sobre el caos que hay en la administración del agua en el Paraguay, el déficit de 11.000 o 10.000 millones de dólares que tiene la ANDE, por eso la luz o la energía no se la utiliza en toda su capacidad, no hay distribución. No estamos discutiendo sobre eso, sobre la calidad de la energía. Estamos discutiendo en un escenario de reforma educativa, cuando los jóvenes leen pero no entienden lo que leen, no saben despejar X, no manejan álgebra, y en un estado de sociopatía, del sesgo del mi lado. Mi lado nomás el que vale, el tuyo no, lo desautorizo. Yo voy a desautorizarte. Ese es un poco el contexto en el cual estamos. Y todos nerviosos estamos. No es que desautorizo tu idea, te desautorizo a ti, te elimino de mi paisaje, te elimino de la realidad, de mi noósfera. Entonces vos no existís y mi opinión nomás es la que existe. Entonces voy directo al cuerpo con taquilla alta, ya que estamos en época del mundial, y entro ya con la taquilla levantada antes de escucharte todo. Entonces, esa es una de las primeras características de este momento actual. Otra de las características es que si miramos 100 años atrás, el modelo productivo no ha cambiado nada. Y ahora voy a contarles cuáles son esos dos modelos, o sea, cómo es el modelo productivo y cómo es el modelo político que existe aquí en Paraguay. Pero antes de contarles cómo funciona desde hace 100 años el crony capitalism y el primitivismo productivo, el capitalismo de secuaces, que es un modelo sociopolítico y económico también, y el modelo para generar riqueza, que es el primitivismo productivo, yo les pido que den like o me gusta a este podcast y que se suscriban a mi canal de YouTube, a través del cual estoy hablando en este momento y a través del cual estaré dando mis opiniones. En primer lugar,
tenemos el capitalismo de secuaces. El capitalismo de secuaces consiste en la afinidad de élites. En gran medida, muchas empresas y muchos ministerios en el Paraguay del Estado no son más que clubes de exas. La meritocracia existe en función a relaciones previas de colegios, puertas giratorias, donde uno puede ser ministro de Hacienda y después ir a un banco, luego ir al Banco Central, luego puede ir a un banco privado, volver otra vez al Ministerio de Hacienda, puede estar en Itaipú, después de haber sido ministro de Hacienda, o puede salir de Itaipú e irse directamente a una empresa privada y firmar un contrato de hidrógeno con Itaipú. Cosas por el estilo, y eso es lo que se llama puerta giratoria. Luego el Paraguay se caracteriza dentro del capitalismo de secuaces por un modelo en donde todavía no hubo un golpe de Estado o un cambio de gobierno desde 1989 genuino, a tal punto que yo llamo a eso que tuvimos como un golpe palaciego. ¿Y qué es un golpe palaciego? Es un golpe en donde tus propios hombres del palacio nomás es lo que te hicieron la cama. No es que vino un opositor a desplazarte o defenestrarte del poder. No, el tipo que comía contigo los domingos y que tu hijo o su hija estaba casada con tu hijo. Tu consuegro nomás es el que te hizo el golpe de Estado. Entonces, tus hombres de palacio te traicionaron. No hubo un cambio sustancial. Eso es, por eso yo le llamo capitalismo de secuaces, cronicapitalismo. La principal actividad económica en este tipo de capitalismo es la política, porque lo que hacemos es cooptar el poder político, crear normas y vender su incumplimiento. ¿A quién? Y al sector privado, que lo paga gustoso, suelo decir yo. Inclusive ahora ya se hacen contratos. El sector privado informal firma contratos con el hijo del presidente y o miembro de la Corte Suprema de Justicia, y ese contrato privado, el objetivo es vender incumplimiento de normas a un personaje que después sale y va extraditado a Estados Unidos. La impunidad genera millones y millones de facturación informal. Entonces, por eso es que se matan para llegar al poder, porque seguramente genera millones y millones y millones y millones y billones de guaraníes de rentabilidad pura, mayor quizá que la que uno pudiera obtener arriesgando su capital en el sector privado formal o incluso informal. La segunda característica es el primitivismo productivo. ¿Y qué es el primitivismo productivo? Extraer riqueza de la tierra de la manera fácil, en vez de ir a modelos más difíciles, pero que son un poco más costosos, que es extraer riqueza de la inteligencia humana. Como por ejemplo, creo que he olvidado que acá tengo el micrófono, como por ejemplo tenemos la inteligencia artificial. Extraer riqueza de la manera fácil de la tierra es una característica del agropecuarismo. Dependemos del sol, de la lluvia, de la tierra, de la fertilidad de los suelos, y tenemos entonces una economía muy volátil, extremadamente volátil, que genera el agropecuarismo, genera riqueza, pero a un costo de presión antrópica. Y nosotros complementamos el primitivismo productivo con el triple equilibrismo monetario, fiscal y cambiario que ahora ya hemos perdido, ¿verdad? Sin pleno empleo. Como en el anterior podcast yo hablaba de la falacia de la austeridad fiscal por debajo del pleno empleo. Pero hoy no vamos a repetir eso, solamente voy a explicar que la característica del primitivismo productivo, del triple equilibrio monetario, fiscal y cambiario, ya se ha perdido. Desequilibra la equilibra por debajo del pleno empleo, pero muchas veces antes, por ejemplo, mantenía el equilibrio fiscal, monetario y cambiario. O sea, teníamos equilibrio fiscal con desempleo. ¿Qué tal? O sea que se equilibra la economía, pero se mantiene equilibrado un flujo de caja. Eso yo no estoy de acuerdo con eso, porque genera pobreza. Por debajo del pleno empleo hay pobreza. Y entonces, ¿qué viene? La promesa de goteo, que yo le llamo pobrismo. Va a haber el trickle down, dice. O te quitan derecho, pero no te quitan. Eso lo llamo pobrismo. Y el pobrismo, vaya, bota con los empobrecidos. Ya me he hecho, vete coponamba, dice.
Ella con un smartphone. O sea que el pobre tiene que tener un smartphone. Modelo Bolsonaro, su auxilio familia, auxilio Brasil tenía que llegar a través de un smartphone al pobre. Que por Moriajulo no tiene smartphone, pues. Pero acá también se hizo a través de los teléfonos celulares. Y eso genera desigualdad con consecuencias políticas, porque los que tienen más cooptan el poder político y los que tienen menos no. Entonces automáticamente ya hay allí ganadores y perdedores, porque la desigualdad genera consecuencias políticas. No te olvides nunca, me decía un amigo mío economista, Amílcar Ferreira, aquel que tiene plata siempre va a llegar al poder, Víctor, me dice. Fíjate que el grupo económico está ganando plata, de ahí va a salir el presidente, me dijo. No puede ser, Amílcar, le dije. Llegaron los de frontera, llegaron los militares, llegaron los varones de Itaipú, militares, varones de Itaipú, contrabandistas, y así por delante. Entonces yo le dije, así te la poder, le dije, y sí, me dice, orgánicamente nomás no vamos a llegar nunca al poder. Ahí Amílcar se lanzó como candidato a senador orgánico. Está probando, está haciendo un experimento social y político. A ver si llegamos a ver. Ojalá llegue. Entonces, el equilibrismo, el primitivismo productivo y el capitalismo de secuaces, el capitalismo de Orecuete genera monopolios, genera oligopolios. No hay libre mercado. No hay ese mercado eficiente que se ve reflejado en los precios, como dice Eugene Fama. No hay eso. Entonces, este es un país que se mueve permanentemente con crisis. La volatilidad de la economía sube el producto, cae el producto dependiendo de la sequía o dependiendo de la abundancia de lluvias. Entonces, este es un país movido a crisis. Las políticas públicas en Paraguay se mueven a crisis. Vos podés cerrar una calle o una ruta y puede ahí moverse el Parlamento y sale una propuesta de condonación de deudas. Vos cerrás una ruta y ya se te puede condonar tu deuda. Llueve, se muere alguien y entonces sale una política pública de seguridad ciudadana. Entonces, con cada inundación, con cada cierre de rutas, con cada protesta, nace una política pública. Y así no podemos vivir. Los policy makers, los políticos o los grupos de presión, los economistas, tienen que generar políticas públicas en ausencia de crisis. Y para que se simule esa política pública en ausencia de crisis, hay que poder hacer estudios que simulen la crisis. ¿Para qué vas a esperar que venga la crisis, te golpee la crisis, caiga por tus hombros la crisis, te dañe la crisis, te mate la crisis, como en la pandemia, y ahí haces el hospital a todas balas, ahí procurás mejorar las rutas, ahí procurás mejorar los semáforos, y ahí procurás tener un fondo de estabilización del combustible que va a salir subiendo el IVA, subiendo el ICMS, sacando recursos de un rubro y llevando a otros. Marapi anota la crisis, eso es de irracionales. En países racionales, la crisis se simula y ya se hace la política pública o envolver la crisis. El rol de las élites económicas y sociales, escribí yo acá, es crear crisis simuladas en ausencia de crisis para poder transformar la realidad, que es la actividad de la política. Yo siempre sonrío cuando recuerdo a un candidato colorado que dice, ya hablé yo con los Añetete y con Fuerza Republicana y ya hablé también con Honor Colorado. Y le dije, che, si gana la oposición, las cosas van a cambiar, dice. Entonces, tenemos que procurar, ¿por qué no me dan a mí la candidatura? Total, yo hablo con ustedes dos y entonces le ganamos a la oposición porque ustedes dos se van a matar. Y acá el objetivo es que nada cambie, dice. Esa es su propuesta de gobierno. Le vamos a perder todos los contratos, dice el tipo, ¿no? Y entonces eso no es la actividad política. La actividad política en su esencia es una instancia de dimensión metafísica para transformar la dimensión física, en donde se debe simular hipótesis sobre el futuro. Ya cambia la situación, porque la situación no ya cambiamos, ahí regresa la actividad política. El gran recurso, digo yo, ahora hablando un poco en positivo, de la paraguayidad o del paraguayo es su vitalidad, inclusive caótica, anárquica, inclusive en la hora paraguaya y el a buen tiempo. Muchas veces salvaron a personas de tomas de decisiones atolondradas. Y como dice también Amílcar Ferreira, dice el ministro de Salud del Paraguay en la pollada, el pollo pechugón, dice.
Es el ministro de Salud del Paraguay. Entonces, esa capacidad de con una pollada a ver si le podemos salvar a un tipo que tiene cáncer, porque el Estado jamás te va a ayudar. Si vos tenés cáncer, aunque sea de clase media alta, estás fundido, viejo, en Paraguay. Entonces, la tragedia, ¿cuál es la tragedia entonces? Me dicen algunos. Y es negar a los paraguayos las oportunidades para transformar ese ingenio y esa vitalidad y esa capacidad de improvisación para transformar esa vitalidad en acción fecunda, fértil y productiva. Nosotros le negamos con la educación paupérrima que le damos a los jóvenes, nosotros le negamos la posibilidad de transformar esa energía en productividad. Inclusive esa energía ingeniosa, caótica y desorganizada. Esa vitalidad anárquica, como dije yo al comienzo. Recién acabo de decir. Entonces se debe tener una vida política que permite experimentar contrapuntos de alternativa en el país en una realidad que es binaria o hidráulica ya es supe. O esto o aquello. Cerro u Olimpia. Colorado o liberal. Blanco o negro. Bueno, malo. Poli, bandi. Y no solamente una tercera alternativa, que a veces es un puntero izquierdo mentiroso nomás, ¿no? O un centro delantero mentiroso. Había sido que un defensor nomás del status quo, como se ve en algunos partidos que a la hora de votar, ahora se vio con la transformación educativa, que terceras vías se alinearon nomás otra vez en la realidad hidráulica binaria, bipolar. Los que militan a favor de los derechos de algunas minorías, entre ellos el LGBT, y los que militan a favor de conservar las buenas costumbres morales, entre comillas, aunque después en su vida práctica muchos no sean lo que dicen que son. Bueno, hay que inventar, digo yo, entonces instituciones propias y redescubrir nuestros propios problemas y no mirando solamente cómo piensa la militancia LGBT europea o el conservadurismo religioso protestante norteamericano, en el cual muchas veces queremos mirarnos en esos espejos y esos puntos de vista a veces queremos emular. Yo creo que hay que poder divergir, no sé si se dice así, diverger o divergir, de estas posiciones contradictorias binarias. Tenemos que salir en el Paraguay del noche versus día. Se debe reconciliar el desarrollo del Paraguay, por ejemplo, con la preservación de la naturaleza maravillosa que tenemos. ¿Para qué tenemos que destruir con la presión antrópica? Precisamente para ser exitosos en la pecuaria o para ser exitosos en la agricultura. Vayamos a otro modelo que es diferente al modelo hidráulico. Y a esto yo le llamo la moral cristiana versus la militancia LGBT. Y voy a plantear ahora algunas cosas a la luz de estos dos libros que estuve leyendo. La tiranía del mérito de Michael Sandel y la maravillosa gracia Amazing Grace de Philip Yancey. Aborto, no aborto. A mí me dice, ¿vos estás a favor del aborto, Víctor? Me dice, o en contra. Entonces yo le digo, amigo, yo soy todavía joven y tengo una nena de 36 años. Entonces a mí no me vaya a venir con esa a favor de qué pavo estás. Y que lo tuve de soltero y le crié de soltero, mitad. Entonces, mis posiciones yo las encarno en mi propia vida, no en mi papo furado, diría un brasileño. Entonces, también están los LGBT versus la negación del LGBT. Entonces yo digo que hay un conflicto entre dos agendas morales y religiosas hoy en el mundo occidental en general y en el Paraguay en particular. Y eso tuvo su punto de inflexión ahora con la discusión alrededor de la reforma educativa. La agenda de derechos, a veces casi obligatorio ya de la militancia LGBT, y la agenda conservadora de inspiración ya muy supermoralista. Claro, estamos en un periodo electoral, entonces los legisladores rechazaron una donación de muchos millones de euros a la Unión Europea para mandar un mensaje a la población de que son todos conservadores de las buenas costumbres, ya que supuestamente esos fondos financiaban materiales de educación de orientación LGBT. Estoy haciendo nomás el contexto para seguir hablando. El dilema fue dejar sin fondos una donación de euros
¿verdad?, para evitar la homosexualidad en las escuelas. O sea, me quiero nomás reír. En un país casi sin Estado, con 10%, 9,9% de presión tributaria, un Estado inexistente. 2 millones de empobrecidos, 749.000 hambrientos según el INE, que el purete de la discusión, en vez de irse hacia ahí, la discusión era mantener santos a los niños y a los adolescentes, aunque permanezcan desnutridos y hambrientos. O sea, la santidad desnutrida. Esa era un poco una de las posibilidades. Y así se votó. Y así votó la mayoría de los diputados. Hay una gran parte del país por el otro lado, y ahí también vengo yo a defender ese punto de vista, que es cristiana, católica, protestante, no te metas con mis hijos, que rechaza la ética de la, ahora yo digo como yo veo la posición de los otros, rechaza una ética de aventura personal donde vos nomás podés definir tu sexo y no la biología. Y de la gratificación narcisista. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Los socialistas o progresistas que defienden que el sexo es una cuestión cultural, no hablo luego de género, y que vos no vas a poder definir si sos hombre o mujer, ¿verdad? O si tu cuerpo se siente de que vos sos un varón como yo, de ya 60 años, pero sin embargo en tu cuerpo hay una adolescente de 17 años y me siento niña. Por eso me quiero ir a entrar al baño de niñas, por ejemplo. Eso, cosas así plantean a veces la gente. Entonces, los socialistas que son colectivistas quieren la gratificación individual. Ahí ya hago una crítica. Y por otro lado, los cristianos, católicos y protestantes se refugian en la intolerancia y los dogmas. Hay otra parte, entonces, una parte de la sociedad que es así. La parte primera, la libertad, fraternidad, igualdad, etcétera, que quiere su aventura de placeres y derechos individualistas, los llaman derechos a esto, ¿verdad? Son los que predican a favor de esta causa, o sorpresa para mí, son progresistas que en lo económico son colectivistas, pero en lo personal son liberales, libertarios y casi hedonistas. Yo hago el sesgo del mi lado, lo que a mí se me canta. Puedo fumar marihuana y decir que no soy lo que mi sexo biológico dice que soy, de nacimiento, como le quieras llamar. Y entro en un consumismo moral que yo critico el consumismo comercial, pero moralmente yo consumo lo que quiero y hago lo que quiero. Bueno, estas dos agendas están en conflicto. Una parte del país, los morales, yo veo más allí a evasores, que son 1.900 millones de dólares según la SED, y a políticos, veo muchos políticos que han votado a favor de esto, pero que malgastan 1.650 millones de dólares al año según el BID y el Banco Mundial. O sea que en unas filas los veo contradictorios, consumistas morales, a los colectivistas, los veo individualistas morales. Y por otro lado, a los morales conservadores, veo a evasores, delincuentes, sociales, y veo también a ladrones estatales, según el BID y el Banco Mundial. Como ejemplo quiero poner también, por otro lado, que nosotros tenemos gente que cuando no puede imponer su agenda por medio electoral, la imponen por medio del Poder Judicial, con inconstitucionalidad, y ponen gasolineras en lugares donde no se puede poner gasolineras, por ejemplo. Esas son las contradicciones que estoy haciendo juicio de valor, pero estoy nomás queriendo hacer insight. Estoy queriendo que tengamos una epifanía y digamos, había sido que es así. Entonces, ganan a la elección, viejo, ¿verdad? O no te vayas a pedirle al Poder Judicial que te dé que te apadrine la importación de autos usados por la vía de la inconstitucionalidad. Entonces, y el Poder Judicial deja de vender recursos de amparo e impunidades cotizando coima en el mercado, el caso Fretes, que se documentó en un contrato. Y esos son todos los conservadores. Pico. Yo particularmente creo que ambas agendas son defectuosas. Una de ellas es la versión legalista y severa del cristianismo. Y ahora voy a hablar
como cristiano y creyente y creacionista, como yo me identifico por lo menos. Dai por y bebe la gracia, lo único que también es el valor agregado diferente que trajo el cristianismo a la historia del hombre. No hay misericordia ni amor ágape con los LGBT. Cuando que, voy a encontrar enseguida la cita, anoté acá, cuando que Jesús era un conservador, sí, en lo moral, pero dijo, los evasores de impuestos y las prostitutas van a irse adelante de ustedes, los legalistas, y van a entrar antes que vosotros al reino de los cielos. Y Jesús era un progresista en lo social y en lo económico, y ustedes no. Ustedes no son progresistas. Ustedes no quieren compartir el pan con el hambriento. Ustedes no quieren que suba la presión tributaria sin subir la tasa. Ustedes no quieren ser transgresores morales, incluso para hablar con un LGBT, ¿verdad? Podés odiar la homosexualidad, pero tenés que amar al homosexual. Así actuaría Jesús si viniera hoy. Jesús habló con una samaritana cuando era prohibido hablar con las mujeres, no habló con los samaritanos, que eran una raza inferior. Vea la verdadero feminista, ¿verdad? Ninguna de las dos, voy a repetir acá. La una es una versión legalista y severa de un cristianismo sin gracia y la otra es una agenda narcisista de gratificación personal. Perdón, se me cae acá el micrófono. Repito. Una de las versiones es la legalista y severa del cristianismo sin gracia, sin misericordia y sin amor ágape. Y la otra es una agenda narcisista de gratificación personal, hedonista. Incluso en el cristianismo también hay hedonistas. Hay gente que dice, qué bueno estuvo el país hoy, dice, el pastor al pelo. Qué bien que me sentí. Yo me quiero ir a la iglesia solo para sentirme bien, dice. Nunca luego, por lo visto, el país le da le hace mostrar cuáles son sus pecados y nunca se van a arrepentir. A lo mejor eso porque se van nomás a buscar hedonismo en las iglesias. Y hoy hay muchas iglesias de la teología de la prosperidad que en vez de hablarte de que en el mundo tendréis aflicciones, te hablan en el mundo vas a ser rico si venía a esta iglesia. Cuidado con eso. Entonces, ninguna de las dos posiciones debe ser impuesta a la otra mitad del país por medio ni de la militancia LGBT ni del fanatismo religioso. El diálogo, creo yo, debe continuar en forma permanente. Con una ley no vas a evitar que tu mitad sea homosexual o tu niña. Con una ley no vas a evitar. Si vos a los 2 o 3 años no le das ejemplo de buenas costumbres a tu hijo, ¿verdad? A los 13 ya estás corriendo atrás de los prejuicios y la rapa. Ya estás corriendo detrás del perjuicio. Voy a hablar de Jesús ahora. Jesús era un conservador moral, pero un progresista en lo social y en lo económico. Aún así, en determinados momentos, yo he leído, se manifestó como un transgresor de la moral religiosa, ¿verdad? Le sacó a patada a los mercaderes del templo, fue feminista con la samaritana. Y en Mateo 21:31 dijo, el que haga la voluntad de Dios es el verdadero cristiano, no el que se vanagloria de su religión y la impone a sus congéneres. Y repito, y para peor, dice, las prostitutas y los cobradores de impuestos, ¿qué tal? La gente de la SET entrarán primero en el reino de los cielos si se arrepienten y hacen la voluntad del Padre sin importar la iglesia que frecuenten. Y yo veo que hay muchos amigos de Job aquí entre los perros. Veo que muchos son los amigos de Job. Te portaste luego mal, mereces por eso lo que te está pasando. Son intolerantes con el mundo LGBT, yo veo por lo menos. Y las personas dice que son punidas o viven en la pobreza porque se lo merecen. Yo le llamo a eso los proverbios de las cenizas de Job. Encima que iba a vivir la Job situación, venía otro y le decía, che, ¿qué pico hiciste? Por eso Dios te castigó. O sea que el tipo ya estaba luego mal, se le murieron todos los hijos y la gente se va y le dice otra vez, recordame por tu pecado. Bueno, esos son los amigos que tenemos en las iglesias cristianas, muchos de nosotros, yo entre ellos. Mark Twain decía que algunas personas son muy buenas en el peor sentido de la palabra y buena y tereímanio, la tipo, pero en el peor sentido y bueno la tipo o la cuñada. Eso es lo que capta la reputación de un cristiano de hoy. Por eso a veces así nos ven, dice. Parece gente con un miedo obsesivo de que alguien sea feliz. Muchos cristianos creen que la fe es un rostro adusto de acompañante de entierro,
Como una vez oró una niña inglesa, dice Philip Yancey, anoté acá. Dios, oh Dios, dijo la Mita Cuñaí, transforma a las personas malas en personas buenas y a las personas buenas en personas agradables. Y me río. Yo puedo hablar así de los creyentes, digo yo, anoté acá, porque yo soy uno de ellos. Todos los días lucho, anoté, contra la ausencia de gracia que hay en los cristianos, ¿verdad? Y los humanistas que no son creyentes inventaron otra forma peor de no gracia. La cultura de la cancelación es una de ellas. Eso quise decir hace rato cuando yo decía, te elimino. Entonces, la tiranía del mérito, acá estoy mostrando el libro, es la invención, el mérito es la invención de los no creyentes, ¿verdad? Los humanistas, que porque son iglesias, no otra vez vamos a Pop. Una iglesia es teológica, otra iglesia es humanista, que inventaron la nueva forma. ¿Y cuál es la meritocracia? Una verdadera desgracia, le llamo yo. Michael Sandel habla de ello con gran propiedad en ese libro, que es espectacular. Recomiendo que lo lean. Tampoco conozco tanto dogma como en los grupos de progresistas y socialistas por los cuales también anduve andando, valga la redundancia, donde tomar una Coca-Cola era una herejía pequebú, decía, pequeño burguesa, que no tenía perdón alguno. Desde la perspectiva de la meritocracia, quienes llegan a la cima quieren creer y hacernos creer que el éxito tiene una justificación moral y de esfuerzo personal, como si fuera que hay igualdad de oportunidades cuando nacemos, y que no hay lo que John Rawls llama el velo de la ignorancia. Nadie elige quién va a ser tu papá, tu mamá, y la calidad de los genes, ni el país donde vas a nacer. Yo quería nacer en tal lugar y nací al lado del Cañabe, pero estoy orgulloso también de eso. Soy carapegüeño. Entonces, no hay que ser orgulloso. Me siento feliz con ser carapegüeño, podría decir. Pero desde esta perspectiva, quienes llegan a la cima dicen muchas veces que no le deben nada a nadie. De repente yo veo un tipo escribe y me dice, bandido, vago, socialista, nunca trabaja, Aragán, dice, y miro, él es el hijo nomás de un tipo rico y está manejando nomás encima decreciendo la empresa de su papá. Entonces, y se enoja con el Tecoporá. El Tecoporá nomás también recibió. De su papá nomás era el Tecoporá. La desgracia meritocrática nos quiere hacer creer que quienes están arriba y abajo son 100% responsables de ese destino personal y que por ese motivo, las posiciones sociales reflejan lo que cada uno merece. Vemos el mundo a través de nuestras esperanzas y de nuestros miedos. Los paraguayos muestran excesivo pesimismo sobre las posibilidades de ascender en este tipo de sociedad y tienen razón para ser pesimistas muchas veces, porque esta es una sociedad corrupta y desigual, injusta, ¿verdad? Primitiva, también le llamo yo, que ya dije cómo era el primitivismo productivo. Pregunten a los jóvenes, hagan una prueba. Todos se quieren ir del Paraguay. Todos, o por lo menos la mayoría. El 51% de los paraguayos jóvenes quieren salir. Pregúntenle a los jóvenes sobre sus respectivos futuros, repito. La mayoría quiere irse. Los adultos les queremos convencer que la meritocracia reparte el éxito y el fracaso de una manera justa, pero no les creen. A mí por lo menos no me creen. Tengo 7 chicos y chicas por los cuales oro todos los días, ¿verdad? A ver si hay misericordia también sobre mí, sobre ellos. Pero estos chicos, al ver la desigualdad, algunos vivieron en el extranjero, todos prácticamente, y la corrupción galopante hace que mis chicos por lo menos no crean en nuestra narrativa. No les pude convencer. Entonces hoy tengo, acá anoté para no olvidarme, 4 están en Chicago, Washington, San Pablo y Barcelona. 2 están con becas listas para ir a Estados Unidos e Inglaterra, y la menor ya se está preparando su papel para irse a los Países Bajos, creo. Entonces la meritocracia paraguaya está llena de atajos que los y ya no nos creen más. A mí ya no me creen más, no sé a usted, a lo mejor a ustedes le creen, pero se quieren ir todos. Es que además más del 50% de los de sus hermanos ya se fue. Entonces se quieren ir todos. Y además hoy con las redes sociales tienen sus amigos. Mira cómo yo estoy acá, yo estoy en Inglaterra, me salió esto en Escocia, mira qué lindo está acá, hasta en Posada es más lindo. Menos aún ahora que ven a empleados de contrabandistas, me dicen algunos hijos y me dicen algunos millennials que son mis sobrinos, dicen,
¿Para qué me iba a quedar si veo a empleados de contrabandistas que egresaron en universidades norteamericanas, donde yo también estudié y me rompí el lomo, dicen, que nos quieren embaucar con una frase que dice, vamos a estar mejor? Otro dice, vivir mejor es posible, también hay otra. Y otro dice, es posible, Jacob Porambata, bla, bla, bla. No creen los mitades. Entonces, esto es lo que yo llamo a todo esto, vivir mejor es posible, así la victoria, ¿verdad? Jacob Porambata, bla, bla, bla. Esa es la tradicional retórica del ascenso social que mezcla lo aspiracional con lo congratulatorio y afirma una esperanza como si ya fuera realidad. Vamos a estar mejor. Otro dice, ya estamos luego mejor. Esa tendencia de pasar de la descripción a la esperanza y volver a la descripción es pura retórica política. No se dejen engañar en el 2023. ¿Saben qué les puede pasar? Les voy a contar. ¿Saben qué les puede pasar? Antes de contarles lo que les puede pasar, no se olviden de darle me gusta a este video, de hacer tocorre y de suscribirse a mi canal de YouTube, que estoy comenzando en mi estudio acá. Invertí en un estudio, compré los mejores micrófonos para ver si puedo mejorar la transmisión de mi mensaje. Entonces, si la meritocracia combina la esperanza con realidad, enturbia el significado de ganar, perder. ¿Quiénes son ganadores y quiénes son perdedores en esta sociedad? Si la meritocracia es una aspiracional o es una aspiración, y si funciona, como dicen que funciona, dicen pues que funciona, quienes llegan se lo merecen y quienes no llegan se sienten culpables de ser incapaces de no haber sido winners. El loser se siente culpable porque dice, ¿cómo lo que me prometieron que funciona? Vamos a estar mejor. Vamos a estar mejor. Y no estamos mejor porque el tipo vive en el fondo de la casa con la suegra, se casó y no se puede comprar el departamento y no quiere ir a vivir en ese terreno, modelo inmobiliaria paraguaya, inmobiliaria del norte, del sur, del este y del oeste, que es un potrero. Es un potrero, normalmente en un tractor, y dice, ¿dónde es mi terreno? Ahí encima del Tacurú, donde está ese pajarito. Ese es tu terreno, le dice. Esa es la urbanización paraguaya. Ese es el modelo de los empresarios paraguayos que urbanizan el Paraguay. Entonces, la meritocracia es cruel. Porque se siente mal ese joven a quien le han prometido que un diploma universitario le va a dar calidad de vida. Es cruel con los perdedores, que no son perdedores a moja pope, digo yo, si tenemos misericordia y tenemos un pensamiento colectivista, porque detrás de la ignorancia de John Rawls, él no eligió quién va a ser su papá y su mamá, y nadie elige también dónde van a nacer. ¿Acaso la gente elige voy a nacer en el asentamiento del barrio Santa Ana, que es un lindo barrio hoy, pero que se inunda de vez en cuando y ahí está un olor nauseabundo de cateura? Recibís toda la cosa fea de los residuos de Asunción. Yo no elegí nacer ahí. Ahí se hizo la primera misa del nuevo cardenal Martínez. Por algo habrá escogido eso. Entonces, la meritocracia, dice Sandel, te hace responsable de tu propio fracaso. Y vos le ve a unos cuantos delincuentes o ineptos o políticos ladrones que llegan y son winners y vos sos loser. Ese es el modelo humanista y progresista, también progresista, que en Estados Unidos Barack Obama, dice Sandel, le prometió a toda la gente que la medida del éxito es un diploma universitario. En los Estados Unidos no hay muchos universitarios. Vino Trump y ser LGBT también y ser libre y está a favor de los negros, está bien también. Pero vino Trump y él se olvidaron los liberales, allá se llaman liberales a los progresistas, Partido Demócrata. El Frente Guazú de Estados Unidos, ¿verdad?, se dedica más al LGBT y a las minorías, los indígenas, y se olvidaron de su principal razón de ser. Los partidos de los traballistas, como dirían en el Brasil, su principal razón es disminuir la tasa de plusvalía, la explotación, que no haya más empleados paraguayos, el 67% de la población paraguaya, que no reciba salario mínimo y que no tenga IPS. Esa es su razón de ser, esa es su causa raíz. Se olvidaron, se extraviaron de eso. Vino Trump, le durmió, le hizo soplo, le llevó todos los votos, le hizo soplo Trump, ¿verdad? Acá
también Horacio Cartes, creo que era, no sé quién era, trabajó en primer lugar. No sé, creo que era Riquelme, no sé quién, del Partido Colorado. Entonces, mientras los socialistas andan detrás de la libertad y del hedonismo y del narcisismo moral, viene Trump y le dice a los trabajadores, no, trabajo, ¿cómo es? Make America Great Again, una cosa así. Vamos a hacer otra vez grandes, vamos a tener otra vez empleo y vamos a estar mejor, como diría el señor Peña. Bueno, y sigo. Los socialistas que defienden los derechos de los aborígenes, de los negros y de la comunidad LGBT abandonaron sus viejas banderas defendiendo a los trabajadores del desempleo y de la explotación laboral. Vino Trump, se apropió de las banderas, de los sin diploma, de los trabajadores de cuello azul y no de cuello blanco, de Wall Street, de los que perdieron sus empleos por causa de China, de los productos chinos, y le ganó las elecciones. Plop, plop, digo yo. Les prometió empleo, dignidad y dejar de sentirse mal. Finalmente, los cristianos que son intolerantes con los LGBT, pero tolerantes con quienes explotan a los trabajadores paraguayos, tolerantes con los que no ganan el salario mínimo, con los que hacen que la gente no gane el salario mínimo, tolerantes con los políticos ladrones, tolerantes con la ausencia de justicia. Nunca hablan de eso. Mira que me he ido a culto evangélico y pocas veces he escuchado hablar. Siempre los pastores comienzan con el último libro de la Biblia, donde dice, si el hombre le puede engañar a Dios, trae tus diezmos, dice. Es el último libro de la primera parte de la Biblia, del Viejo Testamento. Bueno, no voy a empezar a hablar ahora de teología, yo conozco algo. Pero entonces se olvidan de que también hay una parte donde dice compartían entre sí todos sus bienes y toda su riqueza, todo lo que comían y todo lo que bebían. Ese casi no se predica luego porque es peligroso en las iglesias. La gracia es un escándalo porque premia al culpable, premia a los que no tienen merecido, premia a los pecadores. E independientemente de tu evaluación del desempeño, o puede ser LGBT, o puede ser prostituta, esa parte hay que leer, también está en la Biblia, le recuerdo a los hermanos, y no hay gracia en esta prédica anti-LGBT de los últimos tiempos. Daiporingo la gracia. Si Jesús viene hoy y le mira a los intolerantes, va a decir, eso yo te enseñé. Tampoco se habla en las iglesias que un país de 40.000 millones de dólares de PIB, que da de comer a más de 12 millones de vacas, produce alimento para 50 millones de seres humanos en el mundo, no le da de comer a 800.000 hambrientos según el INE. 749.000, hoy ya está 800.000. Tampoco nos hemos rasgado las vestiduras fariseas, dependiendo de donaciones europeas, con un país que da de comer a 50 millones de habitantes, pero ¿cómo va a depender de donación europea para la merienda escolar? Y creemos que rechazando estos recursos vamos a detener el deterioro moral de las familias paraguayas, ¿verdad? Que son familias las mismas que estacionan en doble fila o sobre la vereda porque el nene no puede caminar 300 metros para irse al colegio. Pero él es Dios, patria, familia, pero su hijo es un gran inútil, malcriado, ¿verdad? Después le pega en un moquete, le rompe todo, la cara. Al hijo de Zapaga y los chetos se pelean todo entre ellos. Pégale a Dios, patria, familia, Gina, del Paraguay, de un colegio privado. 300 metros. Yo cuando me iba a la escuela y todos mis amigos del San José del Inter, con quienes hablo hoy, me decían, nosotros caminamos 1 kilómetro para irnos al San José, al Inter. Yo me iba a la República Argentina a pata. Y si mi viejo me llevaba, me dejaba 5 cuadras en su auto, a Guatánara, corriendo me iba a llegar temprano para jugar pelota en la escuela. Hoy los mitaí son todos churros, son todos de azúcar. Y esas son las familias que no tienen padre presente, que no tienen un padre que les enseña a caminar, que no tiene, muchos no tienen madres valientes, otros no tienen madres valientes. Entonces, no por las enseñanzas de una escuela sin techo que no logra que los estudiantes puedan entender lo que están leyendo, tu hijo no va a salir homosexual si es que no quiere que salga.
Cuando los padres votaban, los que votaron en las elecciones pasadas, anoté yo acá, estaban definiendo la calidad de la educación paraguaya y estaban definiendo las raíces morales de los y de hoy. Ustedes votaron a esta gente que hoy influye en las raíces morales de tu hijo, e inclusive ustedes le votaron a la gente que definió la flexibilización cultural de la orientación sexual de tu niño o de tu niña. Otros que se dicen no creyentes, como los progresistas, dicen, no, el Estado tiene que ser laico. Y ellos le votaron a un tipo con sotana. Yo entre ellos. ¿Qué tal? Y cuando entra un presidente en Paraguay, lo primero que hace se va al Te Deum en la Iglesia Católica. Si somos coherentes, sacerdotes que nunca pueden renunciar a su sacerdocio según las normas, creo que, católicas, el Estado tiene que ser laico. Yo estoy de acuerdo con eso. Y la educación tiene que ser laica también. Pero los progresistas que todo el día se manderan con eso, le votaron a un tipo con sotana. Moral de la historia. Y para cerrar, porque ya hablé mucho. La meritocracia es una cuestión que no se compadece con la gracia. Y en esta época que estamos de fin de año, Black Friday, nosotros tenemos que hacer un descuento importante al precio que se tiene que pagar para ser winner. El Estado tiene que entrar en igualar esa desigualdad en la partida que tenemos los paraguayos. Porque los paraguayos tenemos desigualdad en la partida. Tenemos que procurar en el medio del camino, antes de la llegada, yo ya estoy ya hacia la llegada, el Estado tiene que entrar y tiene que eliminar esas asimetrías que hay en el medio del camino. Y la reforma educativa y las donaciones que pudieran venir y subir los presupuestos y gastar más y mejorar los gastos endógenos y el endeudamiento endógeno, que es para salud, educación, vivienda, en los déficits cuali y cuantitativos, dormitorio, baño y cocina y casa 0 kilómetros y departamento que falta todo, 1 millón de unidades habitacionales en Paraguay. Si nosotros no hacemos si no transformamos el presupuesto público, que tiene que venir el Estado e igualar en la partida de esa gran desigualdad, la llegada siempre va a ser muy desigual, la llegada del camino. En consecuencia, nosotros tenemos que cambiar este país, teniendo más gracia, más misericordia y haciendo que el Estado sea fuerte para que podamos tener, como ya dije la pasada vez, un sector privado poderoso y una burocracia minimalista. Un Estado con burocracia minimalista, pero con fortaleza en el imperio de la ley, de manera que tengamos un sector privado productivo que salga de la economía primitivista, primitivismo productivo, y que entre en la era de la economía del conocimiento. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.